Dicen que la vida tiene sentido cuando encontrás eso por lo cual dar la vida. En la cruz, nuestro Señor Jesús inaugura un modo de morir muy particular, perdonando la injusticia acontecida en contra de la propia vida. Todos los instintos parecen indicar lo contrario. Hay que defender la propia vida, propagar la especie, alejarse del mal. Sin embargo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Sangre derramada, persecuciones, perdón explícito y defensa de la fe. Mueren en silencio, mueren gritando viva Cristo Rey, mueren y su sangre es semilla. De esto y mucho más hoy en Sobrepensar. Bienvenidos al podcast de los Jueves Tomistas. ¿Qué tal, ingeniero Filipo? ¿Cómo anda? Bien. Un gusto estar acá como siempre. Bueno, Iván, bienvenido a este lado de la mesa. Siempre Iván acompaña en el soporte atrás, bancando los trapos, así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Feliz de haber trascendido la cuarta pared, así que nada, contento. Bueno, qué bueno. Creo que vamos a tener un problema tal vez con la ubicación del micrófono, ¿o no? Y puede ser. Tal vez un poquito más atrás los dos, ahora que lo pienso. Ahí va, ahí creo que va a andar mejor. Problemas técnicos. Sí, bueno, hay que acomodarse. Sí. Pero pueden adelantar este momento, lo que nos están. O suscribirse Escucha. mientras tenemos este momento. Eso, y poner like. 2 minutos ya tienen que darle like. Bueno, Iván, ¿cómo te encontrás frente a esta temática? ¿Qué tanto leíste? ¿Por qué se redujo la inmensa y preciosa torre de libros, atalaya de libros que había hace un rato? Bueno, primero porque principalmente sabiendo cómo se ve detrás de cámara, capaz la cantidad de libros o puede denotar que no leí nada y que por ende tengo que demostrar que leí. O que específicamente leí, pero que bueno, me gusta tener muchos libros al lado mío. En mi caso, intenté leer lo que más podía, pero bueno, es un tema interesante, así que preparado para discutirlo, debatirlo con ustedes. Sí. El tema de hoy es, bueno, como dice el título, el martirio. ¿Por qué, Andrés, te interesaba hablar de este tema? Bueno, hay algo singular con el mes de septiembre en la liturgia, que es que hay muchas memorias y fiestas de mártires, de apóstoles, mártires de la primera hora cristiana, mártires de otras persecuciones, mártires sobre todo en el calendario escolapio de beatos de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, como que el mes de septiembre está atravesado por muchos mártires, y eso nos ha llevado a las Escuelas Pías de Argentina a poner como una especial mirada sobre la realidad del martirio y no solamente reconocer en los mártires testimonios de vida y de fe, sino también rezar, interceder, sostener con la oración a los cristianos que hoy son perseguidos. Así que un poco como siguiendo esa reflexión, esa invitación pastoral de las Escuelas Pías de Argentina, es que en este episodio queríamos darle lugar a este asunto que no lo hemos abordado directamente en un Jueves Tomista presencial, pero que sí nos parecía importante como conversarlo. Bien. En primer lugar, podríamos hablar de la palabra mártir. ¿Qué significa ser un mártir? Acá el filólogo tiene algo para decirnos. ¿Cómo no? Bueno, la palabra mártir tiene una evolución semántica muy interesante y sobre todo que hoy lo hablaba con mi hermana mientras le explicaba este tema, muy interesante. Como que cada vez que evoluciona la palabra es como que se va comiendo más el concepto que le sigue. Ya voy a explicar bien qué significa, pero básicamente hay 4 estadios que nosotros podemos identificar, o 4 etapas, de las cuales hubo una evolución claramente tajante una contra la otra, ¿no? Bueno, principalmente tenemos la palabra martis en griego, tiene una raíz indoeuropea y más básicamente aparece en el siglo VIII a.C. y el griego clásico la utilizaba como la persona que tiene que dar garantía
de que algo sucedió, ¿no? Un testimonio, un recuerdo, pero que algo efectivamente sucedió. Esto lo vemos mucho en la Ilíada. Homero constantemente está citando a Zeus, no como una persona que tiene que omitir una opinión, no como alguien que tiene que acotar algo, sino como únicamente tiene que estar ahí en tercera persona viendo que sucede y efectivamente se eso, ¿no? Entonces, si yo el día de mañana ya invoqué a Zeus, le dije, tenés que ser garante de que esto sucedió, Zeus lo único que puede hacer es, si yo le voy a reclamar que diga qué sucedió, solo puede decir lo que sucedió, no puede emitir opiniones, no puede acotar nada más. Después, bueno, evidentemente ya la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, si bien en los libros escritos en hebreo no hay una palabra tal como mártir, sino que existe el ed, que indica testigo, pero más o menos es exactamente lo mismo. Y también la Septuaginta encontramos, por ejemplo, en Isaías o en Deuteronomio, ya la palabra martis en griego. Que ahora nosotros somos los testigos de Dios, es decir, la revelación es garantía de que nosotros somos garantes de que la revelación efectivamente se esté realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que los profetas son los máximos testigos, porque ellos son los que efectivamente están presenciando y siendo garantes de que la revelación es algo real, ¿no? Y ahora, en lo que hablaba sobre que cada concepto se va comiendo, en el Nuevo Testamento hay una evolución de la cual hay tres maneras de mirarlo, que son, sigue estando este testigo judicial o factual, es decir, sigue existiendo esta figura legal de garantía, pero ahora también existe el testigo de fe en Cristo, ¿no? O sea, si nosotros hablamos ya en el Antiguo Testamento que estaban los garantes de Dios, si efectivamente Dios se ha encarnado en el mundo, entonces tienen que existir los testigos de Dios en el mundo. Entonces, ellos van a ser los testigos de la fe en Cristo. Y por ende, normalmente se los solemos atribuir a los apóstoles, por la proximidad y por la cuestión de la cercanía con Cristo. Pero también, que acá se introduce la figura de San Esteban, no solo aquellos que dan garantía de que Jesucristo efectivamente murió y resucitó, sino que aquellos que también están dispuestos a que eso que están proclamando es verdad y que por ende están dispuestos a dar su vida, ¿no? Explícitamente lo podemos ver en Hechos 22, 20, la cual San Pablo, relatando su conversión al pueblo de Jerusalén, habla sobre cómo existía este testigo que era el testigo de alguien, es decir, que era el testigo que le pertenecía a alguien, es decir, a Cristo, y que por ende ya no indica una figura judicial, ya no indica una figura únicamente como de proximidad, sino que es un testigo que ha dado su vida por la verdad. Y después la patrística efectivamente va a confirmar que el mártir o la persona que es mártir es aquella que da su vida o da testimonio de fe a cambio de su vida. Entonces, bueno, esos son los trazos que vamos a hacer acerca de la evolución. Meto una perlita bíblica por ahí de algo que leí hace poco, de una persona, un protagonista de la Biblia que admiramos profundamente, que es Josué, en lo que sería como la última renovación de la alianza, antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Josué baja línea, digamos, bueno, no podemos volver a caer en la idolatría, ustedes quieren al Dios de la alianza o no, y el pueblo dice sí, lo queremos, esto que el otro, y Josué dice, bueno, pongo esta piedra como testigo, y erige como una especie de altar, y dice, esta piedra va a servir como testigo, ¿no? Y llaman a ese lugar, con algún nombre en hebreo que ahora no recuerdo, como la piedra que dio testimonio, ¿no? Entonces, bueno, eso, como hay lugares también que son testimoniales, y pensaba en lo que dice Jesucristo medio proféticamente, en el Nuevo Testamento, claro está, de, bueno, si ustedes callan, hablarán las piedras, ¿no? Como que las piedras van a dar testimonio, ¿no? Y que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras. Creo que esto va a tener un sentido simbólico muy fuerte cuando hablemos de la sangre de los mártires, que cae en tierra y que genera algo, ¿no? Que sale algo de la tierra. Bueno, hay allí como unas resonancias interesantes en torno a dar testimonio, a hablar, a predicar, a las piedras, ¿no? Y al poder de Dios que hace surgir ese testimonio desde lugares impensados. Bien, para acotar algo también a lo que dijo Iván, mártir es el que da su vida por Cristo, pero también está la figura del confesor, que a veces escuchamos a algunos en la liturgia, por ejemplo,
San Máximo el Confesor, que entiendo, el confesor es aquel que dio su vida, es decir, pasó su vida dando testimonio de Cristo, no murió explícitamente como en el caso del martirio, pero sí sufrió alguna herida que provocó su muerte, como por ejemplo que haya sido exiliado y murió en el exilio directamente. San Máximo Confesor le cortan la lengua y un brazo para que no escribiera más y para que efectivamente no hiciera más apología de Cristo. Porque justamente lo que él quería era que se entendiera bien cómo era que las dos naturalezas de Cristo, que eran una sola persona y dos naturalezas. Las dos voluntades de Cristo. Claro, las dos Él voluntades. defiende mucho a Cristo en Getsemaní. Eso de hágase mi voluntad y no la tuya, digamos, ¿no? Efectivamente. Como con esa, glosando ese versículo. Sí. Después el término confesores, que si bien tiene esa raíz histórica en los tiempos de la persecución, después del término confesores se predica de todo santo que no sea mártir. Entonces, por ejemplo, San José de Calazán es confesor de la fe, porque no es mártir, ¿no? Claro. Pero no porque haya muerto a causa de una herida o lo que sea, sino por no ser mártir. O sea, en una primera instancia histórica, en los tiempos de persecución, en la iglesia en algún punto primitiva o en la primera iglesia, el confesor define eso, o sea, no murió mártir, pero murió a causa de una situación de persecución, y después los otros santos son confesores de la fe, como en un sentido más amplio. Hay un testimonio que a mí siempre me llama la atención, que es el de Ignacio de Antioquía, cuando es capturado y es llevado, no sé si decir en contra de su voluntad, para ser asesinado por los leones. Va escribiendo una serie de cartas. Y en una de ellas dice, lo cita Newman en el Asentimiento Religioso, hablando justamente del martirio de los cristianos en la primera edad de la Iglesia. Y dice San Ignacio, que las bestias que me están preparadas sean mi ganancia. Yo las excitaré y las provocaré para que me devoren rápidamente y para que no me tengan miedo, como lo tienen de algunos a quien no quieren tocar. Si ellas no quieren, yo las forzaré. Soportadme, yo sé cuál es mi ganancia. Oh, qué fuerte este testimonio, diciéndole a los leones, cómanme, prácticamente, ¿no? Y justamente esto nos da punto pie para hablar del siguiente tema, si es el mártir un loco, un suicida, Sí, rechaza la vida, ¿no? alguien que desprecia la vida. Fabrice, cuando tiene que hablar de este tema en un libro de él, de Tenga usted éxito en su muerte, cita el segundo libro de los Macabeos, el último libro del Antiguo Testamento. Difícil de encontrar, ¿no? Si no sabes eso. Sí, porque depende de la edición también, a veces está puesto, Daniel, o Claro. puede haber algún o otro. está puesto junto con los libros históricos, es decir, después de Crónicas, por ejemplo, Ah, o está puesto después de los profetas, como antes del Nuevo Testamento, depende de la edición. Sí. y él cita en el segundo libro de los Macabeos un capítulo que habla de una madre, los 7 hijos, todos son martirizados por un rey que los quería obligar a comer comida de cerdo, justamente, que iba en contra de la ley. No me acuerdo qué ley específica, pero ese es el contexto. Cuestión que los 7 hermanos se niegan y son asesinados. Y cuando llega el turno del menor, para ser asesinado, para ser martirizado, justamente el rey trata de convencerlo para que se venga de su lado, le ofrece trabajo, le ofrece una buena posición, y la madre habla con el hijo, ¿no? Y le dice lo siguiente: Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas, que te alimenté por espacio de 3 años con la leche de mis pechos, y te he criado y conducido hasta la edad en que te hallas. Te ruego, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y a todas las cosas que en ellos
se contienen, y que entiendas bien que Dios las ha creado todas de la nada, como igualmente al linaje humano. De este modo no temerás a este verdugo. Es fuerte el testimonio, porque prácticamente la mamá le está diciendo al hijo, ten piedad de mí y sé mártir, ¿no? Eso es lo que está afirmando. Y por otro lado también le dice, a mí me llamó la atención, mirá a tu alrededor, mirá el cielo y la tierra. Es decir, si yo quisiera que una persona fuera martirizada, lo que le diría es, mirá qué feo que es este mundo, ¿no? No, mirá qué lindo que es este mundo, contemplá el mundo que tenés a tu alrededor. Y justamente Faris hace un comentario sobre eso. Dice, en la medida en que se maraville ante esta vida, el mártir encuentra la fuerza para perderla por dar testimonio de ella. Una providencia baña todo el universo material. El que la sabe admirar es llevado a confiar en ella. Ha sacado el mundo de la nada. ¿Cómo no iba a tener la fuerza de sacar nuestros cuerpos de la tumba? Nuestra esperanza en la otra vida se apoya en nuestro asombro ante esta vida, que es su germen. Y también justamente en este libro del Antiguo Testamento se habla mucho de la resurrección de los muertos. Cuando varios de los hijos están por morir, hacen mención a eso. Sí, la técnica de tortura es truculenta, ¿no? Porque van matando uno a uno enfrente de toda la familia, buscando que la familia apostate, digamos, o se dé vuelta, como dijeron. Sí. Y van desde el mayor hasta el menor, ¿no? Y última la madre. Bueno, un instrumento de tortura muy macabro, también muy propio, es una cuestión diabólica allí, ¿no? Como una maldad excesiva. Sí, cuando llega la madre, es más, no se menciona cómo la martirizan a la madre, dice el autor, como que ya se dijo bastante. Claro. Una cuestión de cultura general nomás por el momento histórico, pero el rey es, creo, Antíoco Epífanes, pero lo que siempre me resultó como crossover es que es de los macedonios y es el segundo o tercer rey después de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno es el que vence al imperio persa, ¿no? Que desde Nabucodonosor había tenido a Israel debajo de su bota, y allí empieza como el reinado de los macedonios y son como mucho más despiadados con el pueblo de Israel de lo que habían sido los persas y también de lo que serán en algún punto los romanos, que nos suena un poco más por la historia de los evangelios. Bien. ¿Hay alguna historia de un mártir que los haya movido especialmente? Y hay, bueno, personalmente es una historia que conocí hace poco, la conocí en una clase de patrología, y es San Policarpo de Esmirna, un directo discípulo de San Juan Apóstol, y básicamente es la historia de, él era obispo de Esmirna, actual Turquía, es la ciudad de Esmir, y básicamente él se había confesado cristiano, y en lo cual efectivamente eran tiempos de persecución al cristianismo, y la cuestión es que una vez siendo confesado, el ejército militar se entera de eso, y él, sabiendo que lo iban a ir a buscar una noche, se duerme, y dicen que en un sueño él profetiza de que su almohada se estaba quemando todo, y iba a decir: yo me voy a morir. Esa era la profecía. La cuestión, efectivamente, al poco tiempo, los militares lo vienen a buscar, y él, en vez de tener una reacción violenta o incluso instintiva, ¿no? De que me quieren asesinar, él propone conversar con los militares. La cuestión sucede que los militares no acceden, pero él había tenido un trato muy, muy cálido, muy, muy accesible, y se lo llevan. Bueno, él es condenado a que efectivamente sea quemado en una hoguera, y lo estaban por clavar en
en una madera con unas estacas, y él dice que no quiere que lo claven con tornillos, no quiere que lo claven con las estacas en la madera, porque él decía que Jesucristo le iba a dar la fuerza necesaria para mantenerse adentro del fuego. Es decir, que ni siquiera se iba a escapar, no hacía falta que lo retuvieran físicamente, sino que ya Jesucristo le iba a dar la fuerza para mantenerse ahí quemado. Esto se relata en una de las cartas que escribe la iglesia primitiva, que eran seguidores de él, y relatan que antes de que efectivamente lo vayan a quemar, le preguntaban si él efectivamente rechazaba a Jesucristo, entonces podía ser liberado. Y él dice, con mis 86 años, el único Señor que me ha salvado, ¿cómo voy a traicionar a mi rey? Parafraseando un poco. La cuestión, efectivamente, lo empiezan a quemar, pero se dan cuenta de que el fuego no se consumía. Él se quemaba, pero en ningún momento cesaba. La cuestión es que dicen que una aurora se formó alrededor de su cabeza y como no cesaba el fuego, pidieron que uno de los militares le clavara una estaca en el costado y dicen que salió tanta sangre de su costado que hizo que se apagara el fuego. La cuestión es que efectivamente esa lanza que le clavan, perdón si dije estaca, esa lanza que le clavan en el costado hace que muera efectivamente y eso en la comunidad primitiva cristiana, lejos de generar un relato contraproducente contra el cristianismo, como de temor o de miedo a que efectivamente ya no hay que creer más en Jesucristo, sino porque me iban a matar de la manera más atroz, provoca el efecto contrario. La iglesia primitiva en ese momento quiere recoger todos sus huesos, los consideran casi santos, y lo primero que hace su comunidad es empezar a escribir lo más pronto posible su testimonio y efectivamente empezar a expandirlo por todo lo que era Esmirna. Así que yo considero que por el hecho de la heroicidad de este señor de 86 años y por el hecho también de que contiene esos matices como por ejemplo que haya habido tanta sangre que haya apagado el fuego, me choca, me llega. Yo elijo un jovencito que muere con 19 años, el 11 de septiembre de 1939, a 3 meses de haber iniciado la Guerra Civil Española, el beato Joan Roig, exalumno de las Escuelas Pías de Barcelona, que una noche en su casa, él estaba teniendo la tarea medio similar a Tarcisio de llevar la comunión a algunos cristianos que estaban presos o que estaban escondidos, tenía mucho vínculo con el obispo, y también era periodista, además de trabajar en la empresa de su papá. Estaba en la noche en la casa con su madre y sus hermanas. El papá se había huido a Francia porque le habían avisado que los soldados, digamos, los comunistas, los anarquistas lo estaban buscando. Y efectivamente esa noche del 10 para 11 de septiembre caen los militares a la casa, los soldados, los que perseguían a la iglesia, tocan la puerta buscando al papá de Joan Roig y bueno, no lo encuentran. Cuando ven que está el hijo, se fijan y también estaba marcado como en la lista para ser apresado y demás. Y él cuando escucha que tocan la puerta, saben que lo están por venir a buscar, la madre le insiste con que se vaya, ¿no? Con que se escape por la ventana, que ella los iba a recibir y demás. Él dice, no, yo tengo que quedarme acá porque mi padre me encomendó que las cuidara. Va a su habitación y comulga la reserva de hostias que le quedaban, en su tarea de ir como siendo ministro de la Eucaristía, si se quiere, y despide a su mamá con las palabras Dios está conmigo, que son las últimas palabras que le dice a la madre, y bueno, se va en el convoy, digamos, en el camión con los soldados. Cuentan los mismos que lo fusilaron esa misma noche hacia las afueras de Barcelona, que él iba muy contento, que les preguntó a todos si estaban bautizados, si
si se habían catequizado, digamos, si habían hecho la primera comunión, cuándo era la última vez que habían ido a misa y bueno, que los exhortó a la vida cristiana a todos. De modo tal que el que cuenta el testimonio, que es uno de los que estuvo esa noche, dice que ya no volvió nunca más después al cuartel, digamos, ¿no? Que esa noche fue la última noche que participó de esas tareas, de ese equipo de tareas, y que como que, bueno, dio un paso al costado de la situación de persecución. Es testimonio Joan Roig de una vida joven, entregada a un servicio en la iglesia, porque era catequista, estaba a cargo de un coro, era periodista, trabajaba también en la empresa de su padre y demás, como un muchacho muy entero, y tiene este valor profundísimo de saber cuál era la brecha, de cuándo tenía que quedarse, de cuándo tenía que entregarse, y de aprovechar todas las instancias, incluso la más dramática, de ir yendo al cadalso, de ir yendo a la muerte, aprovechar todas las instancias para dar testimonio, ¿no? Entonces, bueno, da testimonio con su vida, pero da testimonio con las palabras y con la predicación y con la catequesis que hizo en la camioneta yendo a la ruta para que lo fusilaran. Y qué loco que bueno, antes lo hablábamos, San Ignacio de Antioquía, se dice que los leones lo hayan comido, hay una relación también ahí con la Eucaristía. Volví a mencionar que San Policarpo de Esmirna le hace una exhortación mientras lo estaban quemando acerca de la presencia real de la Eucaristía, que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ahora con el testimonio de John, lo último que hace antes de morir también es comer, comulgar la Eucaristía. Entonces, siempre este deseo y lo que decía Fabris también, ¿no? Que en realidad el mártir, las últimas acciones del mártir son las más importantes que ha reconocido la vida. Es decir, la comunión, efectivamente de nosotros poder presenciar la realidad de Cristo en la tierra. Los últimos actos de los mártires son los que nos demuestran realmente qué ha sido lo importante de la vida. Y cuando hablábamos esto de cómo convencer a una persona para que sea mártir, no es mostrándole lo horrorífico del mundo, sino al contrario, mostrándole qué es lo más importante del mundo, ¿no? O sea, sabiendo que lo poco que queda ahí en ese instante, qué es lo más importante que queda acá en la tierra. Y bueno, esa señal de que lo más importante que queda acá en la tierra es la Eucaristía, al fin y al cabo. También la noción de sacrificio, ¿no? O sea, la Santa Misa, la Eucaristía como muestra, prenda, recuerdo, presencia del sacrificio de Cristo. Entonces, el mártir, unido a la Eucaristía, unido al sacrificio de Cristo, puede dar ese paso sacrificial, ¿no? Y no ser un kamikaze, un suicida, sino ser una ofrenda agradable al Padre. En eso, por traer algo de la Divina Comedia de Dante, que ha sido uno de los clips y reels más vistos de la última etapa, de la reciente etapa, en el canto 15 del cielo, estamos en el quinto círculo del cielo o de Marte. Un detalle solamente del grabado de Gustave Doré, que presenta esta edición, que muestra a los mártires, porque es un poco lo que va contando, o sea, la visión de Dante, los mártires como pegadísimos a la cruz, ¿no? Entonces, bueno, conecto esto, dar la vida, ser testimonio, sacrificio, Eucaristía, ¿no? Como los mártires, colgados de la cruz así al costado, como invadiendo la cruz si se quiere, una imagen muy, muy sugerente del lugar de los mártires en la historia de la salvación y del lugar de los mártires en el cielo. Es como muy lindo, o sea, muy fuerte también, calza mejor la palabra, verlo históricamente como ha sido el testimonio de los mártires. Esta frase creo que es de Tertuliano, de la sangre de los mártires de semilla de nuevos cristianos, y como en la expansión de la iglesia los mártires han sido una pieza fundamental de la obra de Dios, ¿no? Cómo ha servido a la edificación de la iglesia. Sí, está ya preanunciado en Génesis con el tema de la sangre de Abel, ¿no? Y la pregunta de Caín, o lo que dice Dios, ¿no? La sangre de Abel clama desde la tierra. Entonces hay una cuestión ahí con
con la sangre que fecunda, con la sangre que dice algo, con la sangre que da testimonio. Y pienso históricamente como, al menos en dos realidades, una más espiritual, si se quiere, y otra más social, que los mártires han permitido la expansión de la iglesia, creo que fue el término que dijiste, Fili, ¿no? Sí. La expansión de la iglesia, en parte por el testimonio, digamos, bueno, dan testimonio de algo que es verdadero, o sea, si estos tipos mueren por esto, no es un cuento, ¿no? Que también es uno de los grandes argumentos a los que dicen que San Pablo y San Pedro se inventaron el cuento de Jesús, digamos, ¿no? Bueno, pero dieron la vida, digamos. No, es que se querían volver poderosos. ¿Poderosos de qué? Mataron a todos. Bueno, no importa. Pero el testimonio valedero, ¿no? Que asegura la veracidad de lo dicho. Entonces, bueno, conviene creer en eso que los mártires profesan. Y después otra cuestión más social, si se quiere, por ponerle un término, que es que, bueno, como nos persiguen en este lado, nos vamos a otro lado, ¿no? Entonces la diáspora, en algún punto, cristiana va permitiendo que, bueno, estamos acá y nos persiguen, nos vamos un poco más allá a ver si somos libres, y nos persiguen, nos vamos un poco más allá, y ahí va como esa peregrinación que se va ampliando desde Jerusalén hacia todas las latitudes de la tierra, también a fuerza de ser apedreados, de ser decapitados, de ser perseguidos. Yo les hago una pregunta que capaz lo podemos rumiar un poco más. ¿Ustedes sabían cuál es la religión, o más bien la denominación, si es que se la considera denominación, que más porcentaje de rapidez de expansión ha tenido? Es decir, no sé si me expresé bien, que más rápido ha crecido a lo largo de la historia en la cantidad de poco tiempo. Creo saber la respuesta por el lugar en el que estamos. Pero. ¿Somos los católicos? No solo El decía Islam. El Islam. Tiene Tampoco el sentido. Islam. ¿Tampoco? El Islam. tampoco el Islam. Qué poco sabemos de religiones. Sí, la verdad. No. ¿Los Beatles? ¿No está ahí? Porque hay una argumentación cristiana que nosotros, yo he utilizado muchas veces y demás, que es esto de los mártires prueban que por lo que uno muere no muere por verdad, o sea, no muere por una mentira, a lo sumo Sí. muere por una mentira que creía verdad, pero nunca por la mentira en sí misma, porque es anti-instintivo incluso. Pero hay una cuestión que, según los datos que se han hecho a nivel demográfico, el mormonismo es la religión que a nivel en la menor cantidad de tiempo ha crecido más a nivel mundial. Ahora, nosotros nos podemos preguntar si efectivamente este dato nos demuestra que esto es veraz. O por ejemplo, ahora yo les pregunto otra cosa, ¿cuál creen que es la religión con mayor cantidad de muertes entregadas o sacrificios entregadas por este testimonio, por dar testimonio de esa religión que la nombraron recién? El catolicismo. El Islam. El Islam. El tipo estaba convencido. Haceme otra pregunta y que sea el catolicismo. Pero, entonces, nosotros acá encontramos que el Islam es la mayor religión con muertes de testimonios en favor de ella, y que el mormonismo es la religión que más rápido se expandió en Occidente, es decir, es totalmente raro. Ahora, ¿cómo nosotros corroboramos que efectivamente la religión católica es no solo verdadera, sino que los testimonios de los mártires nos dan certeza de que efectivamente no se están muriendo por una pavada? Y hay una autora que se llama, es una autora estadounidense que es muy crítica de la literatura mártir, y ella habla sobre que, precisamente argumentando a favor del Islam y del mormonismo, que la religión cristiana, la religión católica, nunca ha tenido una persecución sistemática. ¿Bien? Pero es todo lo contrario. La religión islámica, musulmana, judía, mormona, todas las denominaciones que existen y demás, nunca ha tenido una persecución sistemática en el sentido con un reconocimiento legal o con un reconocimiento a nivel político. La única religión que sí ha tenido una persecución sistemática ha sido la religión católica. Esto, por ejemplo, lo vemos con Pilinio el Joven, que le escribe una carta a Trajano en el 112 después de Cristo, y básicamente es un documento en donde Pilinio decía específicamente
o pedía instrucciones de cómo había que torturar a los cristianos, cómo había que esclavizarlos, qué cosas había que hacerles para que sufrieran, cómo había que buscarles sus puntos débiles, pero al fin y al cabo era todo sistemático para erradicar o eliminar a la religión católica. También tenemos a Cornelio Tácito cuando registra la represión en Roma, es decir, una represión sistemática por parte de los militares, o los edictos imperiales posteriores, o por ejemplo también tenemos la conversión de Constantino con el edicto de Milán, en el cual eran tantas las muertes registradas por parte de los católicos, comandadas por Marco Aurelio, que Constantino, después de una batalla que gana, que no vamos a entrar en ese detalle ahora, decide que la religión católica tenía que ser la oficial de Roma y que por ende ya no se tenía que perseguir o martirizar más a los católicos. Pero lo que voy con esto es que, si bien es cierto que la veracidad de los mártires o de la fe cristiana la podemos corroborar a través de los mártires y de la expansión en Occidente que ha tenido a nivel mundial también, no sirven o no son o no tienen correlatos si no vemos primero si hubo una verdadera persecución sistemática hacia esa doctrina. Evidentemente que nosotros sabemos que si hubo una persecución sistemática es porque algo de verdad o algo de ruido le estaba haciendo, digamos. Sumando datos también de la situación actual de los cristianos perseguidos, hay una serie de informes de una organización que se llama Puertas Abiertas. Habla de más de 380 millones de cristianos que sufren hoy por su fe niveles de persecución y discriminación en distintos índices, ¿no? Esto arroja la realidad de que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido, cristianos en sentido amplio, ¿no? 1 de cada 5 en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 16 en América Latina. Sobre todo, creo que el país que más sufre persecución en América Latina es Cuba. Y el top 5, digamos, de países con índices altísimos de persecución, sobre todo para que podamos rezar por esos cristianos, es Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia y Sudán. Es decir, 2 países de África, Corea del Norte y Yemen, de Asia, perdón, Corea del Norte y Yemen, y 3 países de África, bien digo, Somalia, Libia y Sudán. Todos por situaciones distintas, ¿no? A veces una persecución decididamente religiosa en función de otra religión principal y otras veces de contenido político o de contenido incluso cultural que se da a veces también en África. Bueno, hay realidades que por ahí nosotros no avisoramos en nuestras latitudes por la libertad de expresión en la que estamos, pero que es importante saber estas realidades, interceder por estos hermanos y también dejarnos alumbrar por su testimonio, ¿no? La liturgia de la Iglesia insiste muchísimo en las oraciones de los mártires y de los cristianos perseguidos, que son testimonio de fortaleza y de paciencia, ¿no? Fortaleza para anteponerse a la dureza y paciencia para que la tristeza no tome el primer lugar, que es lo propio de la virtud de la paciencia, retardar la fuerza de la tristeza. Entonces, bueno, pedimos eso para estos hermanos perseguidos y lo pedimos también para nosotros. Si uno quisiera profundizar más en la vida de los mártires, existe un libro de el Acta de los Mártires, el Martirologio, creo que se llama. Martirologio, Creo que se traduce así, sí. que contiene para cada día del año la historia de un mártir. Uh-huh. Está allí a veces actas, bueno, están las primeras actas que era el instrumento legal, ¿no? Como que se hacía el juicio y se ponía al cristiano en esa situación legal para que renunciara. Entonces, como no renunciaba, quedaba como la pena ya mandada. Y después, bueno, otras historias avanzan un poquito más sobre la situación concreta de cómo fue martirizado, de qué dijo, de quiénes estaban y demás. Sí, son todas historias muy edificantes. Pensaba también en una cosa que dice Benedicto XVI, que es bueno, que existe el martirio de sangre y es muy actual hoy en día, ¿no? No hay que pensar el martirio como cosa de otro siglo, sino como algo también presente hoy, el martirio de sangre, pero que también existe como el martirio blanco, que implica una persecución más soft, en algún punto más light, y también un testimonio cotidiano, es decir, bueno, de vivir rectamente y verdaderamente
lo que yo veo que le da sentido a mi vida. Entonces tal vez no estamos nosotros en una situación de persecución explícita de nuestra fe, pero muchas veces somos nosotros, o al menos hablo por mí, soy el que me persigo a mí mismo y me hago ir hacia atrás, digamos. Y también captar cómo culturalmente, en algunas instancias, tanto del entretenimiento, de la cultura en sentido general, de la sociedad, de la política, hay un silenciamiento de las ideas cristianas, ¿no? Hay una desaparición, una licuación de las ideas que han fundado nuestra patria, y bueno, ahí también hay una especie de persecución un poco más velada, y eso es en algún punto martirio blanco, ¿no? Y bueno, estoy monopolizando el discurso, pero hay algo que no quiero que se me pierda decir, que es la película de Martin Scorsese llamada Silencio, película del 2018, que no es una película sobre mártires, y me parece importante decirlo como toma de posición, ¿no? No es una película religiosa, creo que hay mucha gente que la vio cuando salió esperando que sea una película de mártires y se encontró con que era justamente la película de personas que no querían ser mártires. Pero hay algo muy fuerte que sucede en la primera parte de la película. El protagonista es Andrew Garfield, que podría haber tenido como un proceso, un desarrollo de personaje mayor, y él se encuentra con una comunidad cristiana que vive una situación de persecución muy explícita, porque en Japón es, no sé si lo dije, siglo XVII, los buscan casa por casa, sótano por sótano, para matarlos a los cristianos, y estos se reúnen a la noche, andan escondidas, ¿no? Tienen unas cuevas donde guardan las cosas, una situación de persecución muy explícita, y él le pregunta, ¿no? ¿Cómo es que son felices ustedes, ¿no? Y los japoneses, digamos, le dicen, bueno, es que sin esto no seríamos felices, ¿no? No es que somos felices en la persecución, sino que la persecución es un añadido, digamos. Yo soy feliz porque tengo la Santa Misa, porque me puedo confesar, porque puedo rezar, ¿no? Después, bueno, la película se desbarajusta, digamos, hay unos debates teológicos que a veces están un tanto recortados, y la película apunta hacia otro lado, pero bueno, quería traer esto, como la conciencia de que no es que somos felices en la persecución, sino que somos felices a causa por lo que nos persiguen, pero eso está como en un segundo lugar, digamos, ¿no? Y es la vida cristiana y es la gracia la que me sostiene. Y también acotando esto, San Agustín habla sobre que incluso también existe ese sesgo de pensar que si no hay un riesgo visible, totalmente intuitivo ahí presente, entonces ya no podemos tener una actitud al menos de martirio, de sacrificio, de querer entregarnos realmente por lo que es la verdad. Acá dice, no ves al diablo tu enemigo, pero siente en ti tu avaricia. No ves al diablo tu enemigo, pero siente en ti tu concupiscencia. No ves al diablo tu enemigo, pero sientes tu ira. Vence lo que sientes en tu interior y quedan vencidos lo que acechan desde afuera. Esto consiste en amar a los mártires y celebrar con religiosa piedad su día. No es anegarse en vino, sino en imitar su fe y su paciencia. Es decir, no estamos buscando, tal cual como decía vos, Andrés, no estamos buscando que nos persigan, no estamos incluso buscando la muerte en sí misma, porque incluso sería despreciar la vida y eso ya sería un pecado, sino que efectivamente ante cada circunstancia al menos puede haber una reacción nuestra de que hay cuestiones, ya sea persecución espiritual o que no sea visible, de las cuales sí podemos dar un martirio que al menos no se concrete en una muerte, pero que es una entrega hacia querer defender la verdad. Y que creo que eso es lo que intenta recalcar San Agustín, que no todo sacrificio necesariamente es visible. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: anhelamos ser sobrevestidos de nuestra morada del cielo, pero con tal de ser hallados todavía vestidos, no desnudos. Porque los que estamos en esta tienda suspiramos preocupados, no queriendo desnudarnos, sino sobrevestirnos en forma tal que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, sin buscar explícitamente el que se nos quite la vida, ¿no? Siguiendo un poco la pista esto de
del martirio, como dar testimonio y de lo de la sangre. Tercera cita de Fabrice Ayad, tal vez, en esta noche, bueno, para nosotros noche, puesto que todo está en vías de destrucción, el ensayo más cortito que tiene en este compendio, 2 páginas, se llama, ni siquiera lo tradujeron a propósito, ¿no? O sea, está en francés, enseigner, suponete, pero bueno, es enseñar, que a propósito lo deja el editor en francés porque parece ser que la raíz de enseñar es muy similar, o el término enseñar en francés es muy similar a ensangrarse, digamos, o desangrarse, y que viene de la misma raíz latina, según va trabajando Fabrice Ayad en este pequeño artículo, ¿no? Entonces, dice en una de las preguntas, ¿hay algo en lo que valga la pena derramar la sangre? ¿No? ¿Dais vuestra sangre al enseñar? ¿Hay algo de lo que transmitís en lo que haga que merezca la pena dar la vida? Es decir, algo por lo que estás dispuesto a sufrir, porque ese algo es fuente de alegría, ¿no? Sufrimos, nos dolemos, nos desangramos, porque esa es nuestra mayor alegría. Y pienso que la vinculación entre enseñar y bueno, dar testimonio sin lugar a dudas, y dar la sangre, bueno, los que vivimos en la escuela, los Beatos Mártires Escolapios también, que son celebrados el 22 de septiembre, nos muestran como esta vinculación entre la educación, la escuela, el ejercicio de transmitir una verdad, de transmitir, de mostrar un bien, ¿no? de llevar una experiencia de la belleza, es dar testimonio y es morir todos los días un poco. Y creo que esto también de la unión entre el martirio y la educación se puede ver en que Cristo, que es el verdadero y el más grande maestro, nos enseña en el silencio de la cruz. Y bueno, ahí se junta y se funde, ¿no? El derramar la sangre y el dar testimonio y el desangrarse, enseñar. Impecable. Fabrice, siempre con las suyas. Bien. Bueno, vamos cerrando este capítulo que nos ha quedado un poco extenso. Si llegaron hasta acá, calculo que ya están suscriptos. Y si no, no sé por qué llegaron. Así que bueno, les agradecemos a los que van participando con comentarios, a veces preguntas, poniendo me gusta. Les propongo que terminemos este episodio rezando por los cristianos perseguidos. Dale. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de todas las naciones, el único Dios que es, fue y será, en tu providencia dispusiste que tu iglesia estuviera unida al sufrimiento de tu Hijo. Mira con misericordia a tus siervos que son perseguidos por su fe en ti. Concédeles perseverancia y valor para ser dignos imitadores de Dios. Otorga tu sabiduría a los líderes de las naciones para que trabajen por la paz entre todos los pueblos. Que tu Espíritu permita la conversión de todos, para que podamos vivir en armonía. Danos la gracia de estar unidos en la verdad y la libertad, y siempre buscar tu voluntad en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos con tu filología y todas tus lecturas. Esperemos que la pases bien del otro lado de la pantalla en la próxima. Y bueno, gracias, Phil.